Vamos a empezar. Listo. Hoy vamos a hablar ya de un nuevo tema, ¿sí? Vamos a entrar a hablar acerca de los escritos. ¿Cómo han ido evolucionando los escritos, sí? ¿Cómo eran antes cuando recién empezaron con esto de la escritura? ¿Sobre qué escribían? ¿Quién recuerda, sí, o quién sabe sobre qué empezaron los primeros escritos? Estaban solo dibujadas. Ya, por ahí. Gracias, Michelle. No sé, bueno, ya. Iniciaron también con tablillas de arcilla. Ya, muy bien, así es, ¿no es cierto? Ingresaron estos, ¿no es cierto? Con ciertas tablillas, nos dicen por ahí en arcilla. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más nos tiene una idea de cómo empezaron los escritos? En piedras. En piedras, ya, muy bien, ¿no es cierto? Empezaron en piedras. En la época de los sumerios. Ya, correcto, muy bien, ajá. ¿Alguien más tiene una idea de cómo empezaron estos escritos? Sí, muy bien lo que ustedes han dicho, ¿sí? Estos escritos, ¿no es cierto? Estos soportes de las escrituras empezaron hace miles y miles de años, ¿sí? Empezaron hace miles de años. Como nos decían por ahí, algunos empezaron escribiendo en piedras, ¿no es cierto? En unos papeles, por ahí. Ya las letras aparecen años después, ¿cierto? Usted sabe que primero habían, también por ahí ya alguien dijo, ahí empezaron como por dibujos, como por signos, ¿sí? Y después poco a poco se ha ido evolucionando hasta llegar en la actualidad que tenemos lo que son nuestros libros, ¿sí? Y también así han ido escribiendo en diferentes tipos, por ahí lo que le decían de papel, ¿sí? En diferentes tipos, ¿sí? También por ahí hubo una época en la que se escribía con la tinta, ¿sí? Recuerde que las personas escribían ya después evolucionó el parte de la tinta y así fueron. Eso es lo que vamos a empezar a ver algunas cosas. Pero antes de eso, entonces primero vamos a mirar un video, ¿sí? Ponga atención al video y después vamos sacando qué es lo que nos va diciendo en el video, ¿sí? Qué datos importantes tenemos o qué soportes de escritura vamos encontrando en este video. ¿Listo? Entonces, les voy a poner compartir la pantalla para poder mirar este video. ¿Ya? Entonces, permítanme parar la grabación porque los videos no pueden salir. Aquí podemos ir mirando y podemos ir observando, ¿no es cierto? Mire cómo ha ido evolucionando esta parte de la escritura. Se dice que al inicio había la escritura. ¿Cómo se comunicaban al inicio? Tablillas de arcilla. Tablillas de arcilla. Sí, pero antes de que empiece la escritura, ¿qué nos decía el video al inicio? Pictogramas. Se comunicaban por las paredes. Dejaban dibujos en las paredes. Ya dibujaban, pero un poquito más antes, ya un poquito más antes de que Le utilicen. decían una cosa al otro y el otro se tenía como que memorizar para poder... Correcto, ¿no es cierto? Por ahí alguien lo dijo oralmente. Recuerde que dice que lo primero que se hacía es simplemente una conversación oral, ¿sí? Y la persona tenía que grabarse o memorizarse y recordar lo que hablaban, ¿sí? Luego de eso sí pasa lo que dice acá por pictogramas y figuras que decían en las cuevas, ¿sí? Donde dejaban las señales, ¿no es cierto? Empezó por ahí la escritura y de ahí poco a poco ha ido evolucionando. A ver, ahora sí, ¿qué tipos nomás pudieron ver? ¿Quién nos dice por ahí? A ver, active su micrófono. Vamos, a ver. Después de las rocas estuvo las tablillas de arcilla. Después Ya. de las tablillas de arcilla hubo el papiro. Ujú. Después se descubrió ay, ya me olvidé el nombre. Acuérdate, ya tenemos la arcilla, ¿no es cierto? Vino lo que es el papiro. Y después de eso vino también lo que es el pergamino, ¿sí? ¿Eso nos querías decir, ese era? ¿Sí? El pergamino, ¿sí? Listo. Luego de eso del pergamino, ¿cuál venía? Uno que empezaba con C. Una mejora del pergamino. ¿Quién recuerda? Inclusive en este tipo de papeles o en este que yo les digo, recuerde que decía que escribían hasta con filos dorados de oro, hacían y todo lo demás.
¿sí? Venía lo que es el códice, ¿sí? El códice. Y de ahí sí ya aparece lo que es el papel, ¿sí? Aparece ya lo que es el papel. Viene también esta parte de la escritura con tinta, ¿sí? Viene esta parte, como yo les he dicho. Exacto, de ahí ya vienen los tipos de letras, ¿no es cierto? Surge ya lo que son los tipos de letras. Y aparece algo importante. ¿Cuál es la primera forma de impresión que aparece? Una que era hecha con madera. Ajá, sí, pero ¿cómo se llama esta forma de impresión que tenemos? Hasta la actualidad la tenemos, pero ya mejorada. Pero ¿cuál es la primera que aparece? Que nos decía que aparecía en el año de 1450. Empieza con I, una pista. ¿Qué es lo que lleva? La imprenta, ya, no, la imprenta. Recuerde que ya aparece en 1450, aparece lo que es la imprenta, obviamente antigua, sí. Ahora en la actualidad ya hay pues obviamente las modernas y las que ya nos permiten ahora producir todos los textos y pues llegamos a lo que tenemos, lo que son los libros, ¿sí? Entonces mire cómo ha ido evolucionando, cómo va cambiando el mundo y hablamos de miles y miles de años. Mire cómo la gente buscaba siempre la manera de comunicarse, ¿sí? Tomando en cuenta que los escritos es una forma de comunicarnos, entonces cómo la gente poco a poco fue evolucionando y fue viendo distintas formas para ir mejorando, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a nuestro cuaderno. Voy a ponerles compartir nuevamente. Y vamos acá ahora sí ir trabajando, ¿listo? Entonces, vamos a hablar de estos soportes de escritura, ¿sí? Aquí tenemos un poco de lo que ha ido evolucionando. Entonces, por favor, abra su cuaderno, lo va a trabajar en forma libretita, ¿sí? Lo vamos a trabajar en forma libretita para que le pueda entrar. Entonces, todo el mundo colocamos este título. Sí, vamos colocando. Yo aquí tengo unas imágenes, sí, ahí se puede ir visualizando un poquito, obviamente. Déjenme ver si es que le pongo en presentación para que mejor pueda observar mejor. ¿Sí? Listo. Entonces coloquemos, por favor, la fecha del día de hoy y el título. Ponemos lo que dice soportes de la escritura. ¿Sí? Vamos a hablar de estos soportes. Sí, sabiendo que son los primeros que fueron los materiales, ¿no es cierto? Los primeros materiales fueron elaborados naturalmente. Mire la creatividad del hombre, del ser humano, el irse ingeniando para poder ir creando cada uno de estos escritos, porque estos son creados por los seres humanos. ¿Profe, puede ser en horizontal? Sí, vamos a hacer en forma libretita, sí, para que nos entre, ¿listo? Sí, en forma libretita vamos a trabajar, chicos, ¿listo? Entonces, coloque, por favor, como título, soportes de la escritura. Los gráficos no los vaya a copiar porque no los va a dibujar. Vamos a copiar solamente los cuadritos y usted va a pegar los gráficos. Después va a buscar en el internet y les pega así como yo le tengo alrededor del organizador gráfico que vamos a ir haciendo, ¿listo? Ya, entonces vamos, listo. Entonces, mire, dice que, ¿no es cierto?, los primeros escritos que aparecieron antes del papiro, obviamente teníamos lo que era la piedra y la arcilla, es lo que nos decía, ¿no es cierto? Empezaron a escribir en piedra, luego fueron formando con arcilla, inclusive por ahí con la madera, ¿no es cierto? Y de ahí es donde llega ya lo primero que sacan, que es el papiro, ¿sí? Es uno de los primeros elementos, ¿no es cierto? Porque nos decían que la piedra resultaba muy pesada, ¿no es cierto? Entonces ya se va ingeniando, la creatividad del ser humano y sale lo que es de uno de los primeros escritos que se hacía es en papiro, ¿sí? Este papiro, ¿no es cierto? Cosechaban, ¿no es cierto? Eran al raíz como unos árboles, unas hojas, ¿sí? Que ellos cosechaban a orillas de unos ríos, de unos lagos, y de ahí es donde va formando, ¿sí? Mire cómo la creatividad del ser humano se iba ingeniando para ir creando estos escritos. Luego de eso, obviamente, ya al pasar con los años, ¿no es cierto? Al pasar con los años, van buscando y buscan una nueva forma que llega a ser el pergamino, ¿sí? Ya un papel mejor presentado, un papel más delicado, ¿sí? Ya pasa a ser, inclusive este pergamino, ¿quién recuerda de qué animales decían que sacaban este pergamino? De la piel de las ovejas. Los cueros del cuero de la vaca.
Del cuero de la vaca y de las ovejas de los corderos, ¿no es cierto? Mire de dónde sale la creatividad y cómo iban elaborando, ¿sí? Luego de eso tenemos lo que son las tintas. Usted sí debe recordar, ¿no es cierto? En la Edad Media más o menos, ¿sí? Utilizaban las tintas. ¿Y con qué escribían? ¿Qué es lo que utilizaban para escribir con la tinta? La sal. Ya. Una letra invertida. Claro, utilizaban letra invertida, pero en vez de un esfero, lo que sea, ¿con qué? Ahora tenemos los esferos de tintas. Una pluma. Una pluma, correcto. Utilizaban las plumas de las aves, ¿no es cierto? Con eso ellos iban escribiendo, ¿sí? Utilizando lo que es la tinta, ¿sí? Entonces, mire, luego de eso ya tenemos lo que son los códices, ¿no es cierto? Los códices, ya otro tipo de papel, ¿no es cierto? Ya un poquito más directo aquí, ya en lo que empiezan los códices, ya inclusive van formando libros, ¿sí? Utilizando este material. Y ya llega ahí sí lo que es el papel, ¿sí? Llega ya la mejora de lo que es exclusivamente la escritura en papel, ¿sí? Y obviamente al momento que nace o surge esto del papel, pues ya vienen los distintos tipos de letras, ¿sí? Ya acá ya utilizamos los distintos tipos de letras, ¿sí? Letra en imprenta, en mano escrita, la romana, la árabe, o sea, ya vienen distintos tipos de letras, ¿sí? Inclusive en la actualidad, mire, yo he visto que hay ciertos códigos, ¿no es cierto?, para escribir, para formar palabras, ¿sí? Y ya después de los tipos de letras, lo que decíamos, aparece ya lo que es la escritura, sí, a través de la imprenta, ya aparece la impresión, ¿sí? Ya no solamente la gente escribía a mano, porque tomemos en cuenta que antes de que aparezca la primera imprenta, todos los escritos eran hechos obviamente a mano, ¿sí? A través de signos, de dibujos, de códigos, pero eran a mano. Entonces ya en 1450 aparece ya lo que es la primera imprenta, ¿sí? Aparece esta imprenta, pues, y de ahí ya se empiezan a producir textos escritos, ¿no es cierto? Ya empiezan. Y de ahí, pues, de la imprenta ha ido evolucionando, hay distintas mejoras hasta la actualidad la que tenemos, de ahí ya año tras año, pues, ya se van imprimiendo, ¿no es cierto? Lo que son revistas, periódicos, afiches, y pues llegamos finalmente a la impresión de los libros, ¿sí? De los libros. Y actualmente pues es uno de los materiales que se trabaja, ¿no es cierto? Generalmente es lo que con la mayoría se trabaja, se tiene, son los libros todavía impresos. Pero mire, como la tecnología va avanzando ahora, ¿con qué tipos de libros también se trabajan? Virtuales. Virtuales, correcto, ¿no es cierto? Mire, ya en parte de la historia también ya volvemos a no tener libros impresos, sino tenemos los libros virtuales, pero es por lo que la tecnología va avanzando. En un futuro no sabemos con qué nos podemos encontrar, cómo será en un futuro, ¿sí? Cómo iremos llegando. Y ahí ya podremos hablar de nuestros libros como parte de la historia, ¿sí? Ahora todavía son parte de nuestra vida, pero después no sabemos, después vamos a hablar ya como parte de nuestra historia, ¿sí? Entonces, mire cómo ha ido evolucionando cada uno de estos escritos, ¿sí? Ya más adelante vamos a ir analizando cada uno de estos, ¿sí? Revisando y viendo a qué se refiere cada uno de estos escritos. Entonces, tenga la bondad, vaya realizando el organizador gráfico y como le digo, los dibujitos, si aquí podemos ir mirando, ¿no es cierto? El papiro, aquí tenemos un ejemplo de cómo era el papiro, aquí se escribía, ¿no es cierto? Mira, aquí tenemos distintas figuras, formas. Por ejemplo, esto de códigos y todo eso, ¿podemos utilizar todavía en la actualidad? ¿Cree usted? ¿Qué dice usted? ¿Cree o no cree que podamos utilizar o escribir? ¿Puede repetir, profe? Si podemos escribir en la actualidad a través de códigos, ¿qué cree usted? Tal vez. Somos capaces, pero Sí, no pero tendríamos que acostumbrarnos. Exacto, ¿no es cierto? Puede ser que sí, yo puedo crear. ¿Será que usted puede crear sus propios códigos? Sí podemos comunicarnos en códigos, pero si la gente, si a las personas que va dirigidas no saben cómo hacer, o sea, demoraría bastante tiempo. Exacto, gracias Gerau, muy bien, ¿no es cierto? Esto se puede, ¿no es cierto? Como dice Gerau, se puede, sí, pero el que todo mundo entienda, de pronto se entenderá el que crea estos códigos, ¿no es cierto?
pero no entenderá el resto de la gente. Por eso en la actualidad tenemos lo que son normalmente las letras y tenemos un abecedario, un alfabeto establecido, ¿sí? Pero en esa época, hace miles de años, para ellos deben haber sido establecidos de estos códigos, ¿no es cierto? Entonces, para ellos era normal, ellos entendían a través de estos códigos, ¿sí? Acá tenemos, ¿no es cierto?, una imagen de lo que representa el pergamino. Como decía, esto era elaborado de los cueros de los animales, especialmente de la vaca, del cordero, las ovejas, ¿no es cierto? De ellos era lo que sacaban y se elaboraba el pergamino, ¿sí? Si usted puede mirar, no sé si es que usted pudo ver esa serie de Simón Bolívar, ¿sí? En esa serie se podía ver, ¿no es cierto?, cómo sacaban estos escritos en pergamino y lo abrían y lo estiraban y decía que eso venía por rollos, ¿sí? Era un rollo donde ellos iban escribiendo, ¿sí? Entonces ahí se pudo observar un poco esto. Y tenemos lo que son las tintas, ¿no es cierto? Aparece un poco la tinta y pues como yo les decía, utilizaban esto de los plumas de los animales para escribir. Y aparece el papel, ¿no es cierto? El codiz, ya un papel mejorado. Y pues ya aparece normalmente nuestro papel. Pero tomando en cuenta ¿qué tipos de papeles habían antes? ¿Quién conoce qué tipos de papeles había? Actualmente tenemos lo que es el papel bond, ¿no es cierto? Pero antes de eso, ¿no es cierto? También tenemos lo que es el papel periódico, un papel un poquito más económico y todo lo demás. ¿Sí? Y llegamos a la imprenta, como habíamos dicho. En imprenta, y ahí sí ya son textos impresos, ¿sí? Ya la gente dejó de escribir a mano y empezaron a producir los primeros impresiones. ¿Sí? Y tomando en cuenta que las imprentas, mire, ahora son bastante eléctricas. ¿Quién recuerda, quién conoce la primera imprenta a través de qué trabajaba? A través de Como vapor. teclado, pero eran bien duras, estaban como alzadas. Antes de llegar a eso, sí, eso fueron un poquito más antes. Antes, ¿qué utilizaban para que funcionen estas imprentas? El vapor. La manivela. Ya había el vapor, la manivela, ajá, tiene toda la razón, pero ¿con qué calentaban? ¿Con qué ponían al fondo? ¿Alguien recuerda? Fuego. Ya, Con leña. con leña, con el carbón, correcto, sí, eran a leña, ¿sí? Sí, a carbón sacaban para poder hacer. Sí, ahora ya tenemos... Profe, era solo con carbón porque la leña es un descubrimiento que antes no había. O sea, Sí, solo era con obviamente. carbón. Sí, sí, o sea, pero de dónde sale el carbón, obviamente de la leña, pero sí, tienes razón, ajá. Pero era el carbón, ¿no es cierto? Utilizaban el carbón para poder hacer. Ahora ya tenemos las eléctricas, ¿no es cierto? Ahora ya ni siquiera hace falta eso. Entonces, mire cómo ha ido evolucionando, ¿sí? Y ya pues usted tiene los libros, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta leer? ¿A quién es una persona? Depende de qué libro sea. Ah, ya, por ahí dice depende. Gerao, ¿a ti te gusta mucho leer? Sí. ¿Qué tipo de libros lees generalmente, Gerao? De misterio, cualquiera. Ah, ya. Ahí Bueno, tengo un montón de libros que antes veía mi mamá y entonces yo leo. ay, mire qué chévere. Kenji también le gusta leer. ¿Qué tipo de libro le gusta leer, Kenji? Yo también leo diferentes tipos de libros, pero yo leo los que antes mi mamá tenía también. Ah, ya, mire, es una herencia de los compañeros que le gusta leer. ¿A usted, Josué, también le gusta leer? Sí, profe. Ya, mire, a Josué también le gusta mucho leer, ¿no es cierto? Excelente. ¿A quién más le gusta por ahí leer? Mire, muchos tienen herencias de sus papás. Dice que los papás de pronto tenían muchos libros y leían y pues ahora tienen para que usted también siga esa parte de la lectura, ¿no? Listo, mire, igual en este caso del tipo de letra, ¿no es cierto? Ahora podemos ver, inclusive hay personas que podemos ver que a algunos les gusta tener rasgos más definidos, otros escriben en imprenta, otros en mayúsculas, otros en manuscrita, entonces ya viene diferentes tipos de O a letras. veces mezclan de imprenta y mano escrita. Tan raro. Así es, sí, hay gente que lo hace así, ¿no es cierto? A veces, inclusive hay gente que ya desde ahorita tiene letra como de doctor, que ni se entiende. Yo he visto los trabajos y a veces ni entendemos. Pero bueno,
Así ha ido evolucionando esta parte. Entonces, listo, chicos. Miren, entonces, esto es lo que vamos a ir hablando un poquito de estos soportes de la escritura. Entonces, por favor, vaya terminando ya de realizar su organizador gráfico. Ya, algunos dicen yo ya terminé, muy bien. Terminé, profe. Solo me falta Ya lo de pegar. terminé. Terminé, profe. Ya terminé, profe. Alce, por favor, su cuadernito. Me falta decorar. Ya no importa la decoración, eso lo hace usted ya después. Solamente alce que tenga completo, que haya copiado. Eso, alce, 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 muy bien. Eso, excelente. Por favor, ya sabe, usted le pega las imágenes o le hace los dibujitos y le sube, por favor, a su portafolio. Muy bien, excelente, pero ya están pintados y todo. Y le sube, por favor, a su portafolio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hemos visto el día de hoy acerca de estos soportes y pues ya iremos analizando cada uno un poquito más a fondo en qué consiste cada uno de estos escritos. Nos quedamos hasta ahí, chicos.